Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, Ser Profesional Independiente. El episodio de hoy va a ser especial por dos motivos. Primero, porque voy a estar hablando así como si yo estuviera dentro de un tupper, porque estoy resfriada, pero bueno, la vida. Y segundo, porque la tenemos a Andre, que nos va a contar sobre cómo logró la independencia total después de los 40. Le puse ese título al episodio. Andre, ya me dirás si te parece bien, si no se lo cambiamos. Pero es algo que ella me mencionó cuando estábamos planificando hacer este episodio y me pareció súper interesante em, traerlo porque a veces eso puede ser un stopper, una pausa que nos ponemos, una limitación, y en el caso de Andre eso no lo fue y además se dio cuenta que no podía seguir resignando su bienestar y que era el momento para pasar a la acción, independizarse. Así que hoy nos va a acompañar y nos va a contar un poco su cambio, su transición, su cambio como profesional independiente, como contadora independiente. Ella es Andrea Nogueira y es contadora con más de 20 años de profesión, pero más de la mitad los trabajó como empleada hasta hace 3 años que pudo convertirse en contadora independiente. Hola André, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gus. Mil gracias por Hola. invitarme a este espacio. Ay, me pone muy ¿Todo bien? contenta que estés acá porque, bueno, no solo tu paso por el programa y todos los cambios que fuiste haciendo, sino que me pone muy contenta verte contenta y que también seas la inspiración de otras personas, de otras profesionales, de otras contadoras. Así que, bueno, para empezar, para romper un poco el hielo, contanos un poco qué haces. Bueno, ya la presentación perfecta la hiciste, así que como verás soy contadora y en este momento a lo que me estoy dedicando es a acompañar a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, en el asesoramiento, digamos, de normal del día a día, de los impuestos, sus sueldos y bueno, los que son Bien, sociedades con las contabilidades. perfecto. Ayudarlos a Bien, que tengan las cosas al día y que se despreocupen de esa parte, digamos. bien. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Antes trabajabas en relación de dependencia, trabajabas en Sí, estudios. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidirte hace 3 años, ¿correcto? A dar ese salto, a tomar esa decisión final que imagino que fue planificada, postergada, un poco de delay ahí de que por ahí uno no se anima y demás. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir, bueno, ya está, quiero tener mi propio estudio? sí, bueno, ya nosotros estuvimos hablando y yo te había contado que en realidad era una idea que tenía en mi cabeza hace tiempo. Pensá que yo en mi último trabajo estuve en un estudio 15 años y con gente a cargo, todo. Y bueno, llegó un momento que sentí como que había cumplido un ciclo y necesitaba nada, empezar a hacer algo por mí, digamos. Eh, no solo por el trabajo, sino por el bienestar mío, que ya estaba colapsada y bueno, empecé ahí a la par de lo que trabajando en relación de dependencia, empecé a agarrar clientitos hasta que dije, bueno, me parece que ya es momento. Porque bueno, lo que sucede es eso, ¿no? Cuando uno empieza y lo hace a la par, se te Mm. junta las 8 horas normales de un trabajo que todavía no había pandemia y trabajaba presencial, eh, y a la par atender a tus clientes es un poco como mucho, pero a Como que veces es terminás trabajando necesario. 24/7, ¿no? En el proceso de Sí, transición un poco. Hasta que sí, decidís de repente tener 8 horas libres todos los días y se organiza un poco. O por lo menos desde mi experiencia también lo que pasó fue que, bueno, uno piensa que, bueno, ahora que ya no estoy más en relación de dependencia, ahora todo va a ser color de rosa porque yo voy a decidir mis horarios, yo voy a elegir a mis claro, clientes, yo voy a decidir cuánto cobrar. ¿Y no cómo estoy fue en tu así, caso? ¿Fue así? claro, no. También quizás va en la personalidad de uno, ¿no? Pero eh, siempre este temor de que uno quiere agarrar, empezás a agarrar clientitos y decís, bueno, para que no se vaya, y ahí empezás con todo este tema de los honorarios, que ya arrancamos medio mal, Claro. porque lo empezás a ponerte de menos, y bueno, después te encontrás con que cuando ya estás laburando sola, digamos, cómo hacer para arreglar eso y que sea un honorario que corresponde, ¿no? Pero Claro, como bueno, que uno empieza con ese miedo de captar clientes y con esa sí, necesidad de crear una cartera, cobras poco
para Sí, agarrar y que te digan que sí, pero después te das cuenta que ese haber empezado cobrando poco, en definitiva fue un problema un poquito más adelante, sí, porque ¿cómo corregís todos tus clientes de lo que le estás cobrando menos de la mitad o así, a cobrarle algo de realmente que demuestre y que exprese el valor real de tu asesoramiento cuando es difícil, ¿no? Como aumentarse el doble o dejar claro. de, también creerte vos que tu servicio Eso, vale el doble, ¿no? claro. Más que nada eso. Primero uno, valorarse y decir, bueno, estoy haciendo todo esto y ponerle valor a eso cuesta. Al principio por lo menos me costó un montón. Y bueno, después más adelante terminé haciendo el programa con vos y eso también me terminó de cerrar y, y mejorar todavía más. Así que, Y escúchame, ¿y mientras en el principio, ¿no? Cuando empezaste a trabajar de forma independiente, cuando empezaste a como embarrarte, digamos, un 100% de la profesión de forma independiente, cuando ya habías renunciado a trabajo y demás, ¿cuáles fueron tus desafíos, ¿no? Con las cosas que te fuiste encontrando que por ahí no esperabas que sean así, o que por ahí te fuiste encontrando que por ahí no te sentías tan cómoda, no tenías tantas herramientas. ¿Cuáles crees que fueron tus desafíos con los que te fuiste encontrando cuando te lanzaste claro. 100%? Y bueno, básicamente lo que te decía, primero el obstáculo que se pone uno mismo de que piensa que no voy a poder, entonces pensás si me preguntan algo que no sé y qué hago y no sé qué. Eh, y bueno, esto de que para darte a conocer, ¿no? Yo había empezado, pues bueno, te empecé a contar todo muy rápido. Yo había empezado primero alquilando un local, ¿no? Ajá. Yo alquilé un local porque dije, bueno, esto me va a ayudar a darme a conocer y a los 2 meses empezó la pandemia. Oh, Para triunfando, como digo yo. Em, ¿Qué pasó? Igual como yo soy muy persistente y en eso soy como, me gusta, no me dejo caer enseguida, dije, no, voy a seguir manteniéndolo y bueno, como tenía ploteada la vidriera, bueno, estaba mi teléfono, qué sé yo, y así todo he captado clientes en medio de la pandemia y bueno, nada, ¿qué iba con esto? Que eh, eso fue como que quizás uno lo ve ahora y decís, bueno, eh, para los que están escuchando, digo, quizás no es tan importante tener un local físico, también hay otras formas remotas, online, lo que sea, pero bueno, yo encontré esa. Y en un momento me sirvió y de hecho todavía tengo, o sea, después me mudé, o sea, como que fui escalando. Pero ¿qué pasa? Al principio, obviamente, el obstáculo, cuando ya estaba sola, sola, bueno, es esto de más que nada de cómo, nada, y generarte el ingreso mensual que ya no es el sueldo fijo que tenías cuando estabas trabajando en la independencia. Y bueno, eso, empezar a juntar clientes que a veces te llevan un montón de tiempo y terminas trabajando muchas horas, que exacto. no es quizás lo de decir, ay, ahora que estoy sola me arreglo. Es Claro, como esa parte. claro, es como, por lo que decís, por lo que entiendo, es como, bueno, cuando uno está en relación de dependencia y tenés ese ingreso fijo, como que no te preocupa mucho cuánto cobrar porque no deja de ser un extra, ¿no es cierto? Claro, Ahora, cuando el ingreso principal viene de tus clientes, te tenés que empezar a preocupar por cuánto estás cobrando, porque ya no tenés ese fijo y tu ingreso depende 100% de lo que vos decidas gestionar en tu estudio con cuánto cobrar. Entonces ya deja de ser un extra y ya dejo, bueno, ya fue, le cobro poquito para que vea que sí, así tengo un poquito más de ingreso extra, sino que tus ingresos dependen de cómo gestiones, muestres el valor de lo que haces para cobrar, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, hacen falta como más herramientas que no tenías cuando cuando lo tomabas como un extra, ¿no es cierto? Entonces, empezar a ver el estudio como un negocio y no solo como un extra, también cambia los ingresos que tenés. Y esas herramientas pocas veces, te diría que nunca nos lo enseñan en la universidad, ¿no? Entonces, ahí es como que hay como una grieta de herramientas que nos faltan, porque si bien entre la experiencia en estudios, trabajar en empresas, la facultad, los cursos del consejo, los talleres y las capacitaciones que uno siempre está haciendo, como que todo eso es muy operativo, ¿no? De cómo resolver el problema del cliente, de cómo hacer los trabajos, de cómo hacer bien, o cómo liquidar ganancias, o con la actualización de tal cosa,
o qué software uso, o como que todo eso está buenísimo, pero es operativo, pero la otra parte es lo que se convierte en un desafío porque no tenemos esas herramientas, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que pasa, que uno sale de la facu y le falta toda esa parte de gestión Mm, y de trabajar, que esto, ¿no? De trabajar para uno, porque uno eh, termina siempre al principio trabajando para otro y que bueno, está, a ver, yo tampoco vamos a renegar de eso, porque sí, llegué por hasta acá supuesto. también, porque es el camino de uno y también aprendí un montón, pero cuando te encontrás ya independiente, te falta esa herramienta de, bueno, ¿y ahora cómo lo gestiono para nada, no encontrarme de que de repente de que me frustro y no, y nada, y no puedo eh, avanzar, digamos, y puede pasar, pero en mi caso Sí, estoy muy contenta. totalmente. Sí, Sí, obvio, porque aparte es como que uno, cuando trabaja en relación de dependencia, no necesita esas herramientas, porque eso se supone que lo gestiona el dueño de la empresa, o los equipos de la empresa, o la empresa, o el estudio, o lo que sea, ¿no? Entonces uno simplemente, digo simplemente no porque sea menos, sino porque es el rol que te toca, haces el trabajo para el que te contrataron, ¿no? No tenés que conseguir clientes o decidir cuánto cobrar, ¿no? Pero cuando empezás a asumirte como dueña de tu propio estudio, es ahí cuando te das cuenta que, bueno, no solamente tengo que hacer el trabajo que hacía en el estudio, además, tengo que ser la dueña del estudio, ¿no? Tengo que tomar y otras sí, decisiones como dueña de negocio y asumirme como tal, como dueña de negocio, es distinto que solamente, no porque sea menos o porque sea malo, para nada, sino que es simplemente otro rol distinto que también hay que asumir como dueña del estudio, de tomar ciertas decisiones para que el estudio le vaya bien. Y ahora decías, estás contenta. Pero ¿qué fue ese desencadenante que vos dijiste, bueno, no, acá necesito hacer algo más, necesito cambiar, esto no puede seguir así? ¿Qué fue lo que a vos te llevó a decir, bueno, acá hay que hacer algo distinto? y bueno, Una lo que me situación, digo, no, lo perdón que que te interrumpa, pero pasó, vos decías, mi bienestar, cuando hablábamos el otro día, cuando planteábamos, ¿cuál fue cómo te sentías que dijiste, bueno, acá, claro, porque me faltaba organización, o sea, esto de tener nada, tantas cosas abiertas, digamos, y esto de que me costaba delegar también, eso es otro tema, eh, y querer hacer todo, porque uno tiene esa mentalidad a veces de, no, esto yo lo hago porque lo hago yo, no sé, y, y bueno, es lo que después no te deja avanzar y te ves colapsado y decís, bueno, no, entonces hay que hacer algo acá porque si sigo así, eh, no tiene sentido porque tampoco te deja avanzar, digamos. Si te quedas ahí en el colapso de los sí, vencimientos, o sea, siempre, a ver, yo siempre digo, a veces mi vida era antes y después de ganancias, ¿viste? Los vencimientos anuales era como, sí, claro, porque era, era demasiado. Entonces, a veces es cuestión de parar a pausa y decir, bueno, a ver, qué puedo hacer para mejorar y para estar bien yo, y al estar bien yo, bueno, eso como que irradia para, ya sea delegando, bien cobrando mejor, es un combo. O sea, el tema fue ese, que yo estaba colapsada de que había tomado muchas cosas, no había tanto tiempo, porque el día tiene 24 horas, para y todos. bueno, eso, básicamente. Total. Así Entonces, que, como tu desencadenante fue sentir que te faltaba organización, ¿no? Como que claro, ese fue lo que vos sentiste que te faltaba, pero que en realidad esa falta de organización o ese colapso era como consecuencia de un montón de otras cositas. Bueno, después fuimos trabajando en el programa y demás que después me gustaría que nos cuentes, pero como que tu desencadenante fue, bueno, esto es un quilombo, esto así no puedo seguir, está como muy desordenado, no llego con nada, trabajo 24/7, ganancia me consume. Fue como que esa fue la situación que te llevó a desencadenar. sí, Y básicamente. es que muchas veces pasa, ¿no? Porque a veces, bueno, por ejemplo, en el programa, yo lo comunico como un programa para que empieces a ver tu estudio como un negocio y que tengas herramientas de cómo gestionarlo mejor, cómo convertirte vos en dueña de tu estudio, empezar a tomar mejores decisiones. Y algunas personas me dicen, no, Agu, yo no necesito eso, yo estoy desorganizada. Yo necesito solamente organizarme, decime cómo organizo la agenda. Sí, pero eso no es el problema real.
eso es una consecuencia de todas otras decisiones. Entonces está buenísimo como ver esto de, sí, sí, yo siento que estoy desorganizada, pero en realidad esa desorganización es como el reflejo de todo como de la montaña que se van cayendo todas las piedras y vos estás ahí como, ¿no? Y sí, sí, sí. Eh, claro, totalmente. Está bueno como poder ver ese momento, ¿no? Y después, bueno, en el programa, cómo lo sentiste? ¿Qué herramientas sentís que te ayudaron a resolver esa desorganización que sentías al principio? ¿Cuál fue lo que más te cambió? Bueno, justamente lo que yo te decía siempre es que las herramientas que das en el que vemos en el programa son muy prácticas y que se aplican y las puedes aplicar tranquilamente en lo que estás haciendo en ese momento. Y, y hay un montón de herramientas, no sé, de repente, empezando desde la presentación de uno, ¿no? Porque por lo general uno empieza cuando a veces empezás al inicio, cuando te piden un presupuesto, un honorario, a veces uno en el apuro envía un WhatsApp y como que nosotros acá en el programa lo que vimos fue, bueno, es necesario explicarle al cliente el servicio que le vamos a dar, ponerlo en valor y no quedarse solamente en el horario, o sea, porque Claro, a veces uno al no explicar eso, al final te terminan eligiendo por el honorario y no por el servicio que estás por dando. barato, por barato, ¿no? Claro, Y en claro, tu caso esto de mostrarte más profesional, porque a ver, también responder claro. como con una respuesta más profesional y no solamente un WhatsApp de 2 líneas de hola, sí, cobro tanto, te trajo como distintos tipos de clientes, te permitió mejorar desde ese lado que te Sí, vean más profesional. sí, sí, también por otro lado, este tema de mejorar el perfil de uno, no sé, de repente el de LinkedIn, este brochure que hacemos al inicio de servicios, eh, me ha permitido en el transcurso de estos meses tener más clientes porque me hice más visible y también el tema de, otra cosa que vemos en el programa es cómo uno insume el tiempo, como tomarlo como un costo del estudio y ver si realmente lo que estás cobrando lo estás sacando alguna utilidad o de repente no, o sea, están menos 10. Y cuando ves eso, que de repente hay clientes que te dan negativo el costo menos precio, digamos, eh, ahí es un gran clic donde decís, bueno, acá hay que hacer algo, meter mano, además de Acá hay que mejorar la profesionalidad de uno, ¿no? Sí, estar, totalmente, porque eso te da como, no solo mostrarte más profesional, se sirve para que, bueno, el cliente vea tu valor y vea que trabajas bien, que tenés un orden, que tenés un sistema, que sos un estudio, que no sos una improvisada que hace las cosas así nomás, ¿no? Como que permite que el cliente, y que también lleguen mejores clientes y más grandes y que te permitan cobrarle más, porque vos te imaginas bueno, yo me acuerdo de tu caso, que una empresa grande no le va a contratar a una contadora que le responda un presupuesto por WhatsApp. No lo van a hacer. Por ahí, si no es tu tipo de cliente y querés tener clientes más chicos o clientes monotributistas, por ahí podés hacerlo por WhatsApp. Nadie dice que está mal hacerlo por WhatsApp. Pero bueno, uno tiene que tener un orden y de acuerdo al tipo de clientes que quiere tener un proceso adaptado a ese tipo de clientes. Si vos querés trabajar con empresas más grandes que te paguen mejores honorarios, no podés mandar un presupuesto por WhatsApp. ¿No? Entonces, me imagino que tener ese perfil de LinkedIn, tener ese brochure, mostrarte más profesional, tener un proceso de, no sé, de cuando tuviste la reunión con el cliente, después le mandás el presupuesto, después le consultas qué le pareció, después, pero como tener todo el proceso organizado de saber qué decir y cuándo decirlo y demás, te convierte como en una profesional lista para atender a un buen cliente. sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, y también lo que empecé a ver es, porque a mí siempre me gustó más la contabilidad más que los impuestos, pero bueno, obviamente uno tiene que hacer todo, digamos. Y ya hace un tiempo que yo venía trabajando con colegas y que me iban delegando contabilidades. Y es como que ahora lo tomo como, digamos, una unidad más de negocio, digamos. eh, y estoy tratando de mejorarla y ver si
eh, puedo también como tener dos líneas, mis clientes y también mis clientes que son colegas, donde bueno, ya tengo varios trabajos programados, que esto capaz antes no me pasaba de tener esta planificación y demás. Y bueno, ahí estamos. Estoy No, contenta qué por todo bueno, lo está que buenísimo. Y he aparte me logrado. encanta esto que estás viendo bueno, bueno, necesito clientes y paso, como que lo que yo veo es, bueno, de necesito clientes y agarro cualquier cosa y soy contadora y que mis ingresos adicionales son un extra a, tengo un estudio contable y tengo dos unidades de negocio, primero empecé a hacer Sí, business y después es como otra mentalidad total que te permite tomar decisiones distintas, ¿no? Porque esto que decía de, bueno, ¿cuánto le queda a mi estudio de ganancia después de tener los costos? Y eso, a veces la gente externa, los que no son contadores, piensan, ah, bueno, como son contadores, tienen los números reafilados porque bueno, son contadores, ¿no? Pero en casa de herrero cuchillo de palo, creo que ningún contador con el que yo haya hablado tiene los números claros de su estudio y sabe qué cliente es rentable, qué cliente le deja ganancia, qué cliente está yendo a pérdida, ¿no? Entonces, literal, en casa de Río Cuchillo de Palo, pocos, y te diría que casi ninguno, hacen este análisis que vos acabas de decir. Entonces, esa es una herramienta que te pone a vos por sobre otros estudios, porque te permite tener claro cómo te está yendo. Tan simple como eso. ¿Cómo me va? ¿Me va bien? ¿Me va mal? Si quiero tener un cliente más, ¿tengo un tiempo para eso? ¿Tengo que buscar un recurso, una persona que me ayude con ciertas cosas? ¿Me da el honorario que estoy cobrando para tercerizar ciertas tareas o no me da? ¿No? Es una herramienta clave, sí, clave. sí, sí. Ese es un módulo clave en el programa. O sea, como que cuando llegamos ahí, es como Si que, vos ahí explota. sí, sí, sí. Ahí salta Y, todo. Ahí ya y está. escuchame, André, ¿por qué cuando hablábamos el otro día me decías que vos lograste tu independencia después de los 40? Claro, bueno, eso te lo puse como, porque ¿qué pasa? La realidad es que yo siempre digo, a veces me arrepiento de haber encarado esto, no sé si tarde, pero eh, me tomé mi tiempo. Eh, Una por quizás ya te digo, la personalidad mía, de pensar que no iba a poder y qué sé yo. Y, y bueno, después obviamente la vida te va llevando, me han pasado cosas en la vida donde que quizás en otros podcasts he escuchado casos parecidos al mío, de perder a alguien muy querido y te das cuenta en esos momentos donde decís, ¿por qué estoy haciendo esto si estoy, no sé, dejando un montón de tiempo en algo que no vale tanto la pena? Y, y bueno, son desencadenantes que en ese momento decís, bueno, acá hay que hacer algo y terminar de decidirse. Y la verdad que no me quejo, pero digo, podría haberlo hecho antes tranquilamente y haber administrado mejor mis tiempos y demás. Eso sí quizás me queda como enseñanza, digamos, de esto tan triste que me pasó, que bueno, los que me conocen ya saben, perdí mi pareja en plena pandemia. eh, Todo este duelo es donde yo empiezo a decir, bueno, acá necesito cambiar algo porque, eh, nada, qué sé yo, Como que uno, era, claro, como que empezás a tomar conciencia de cosas que venís postergando por miedos o por cosas y decís, sí, bueno, como que uno te pone en perspectiva de puede pasar, y yo, porque yo estoy desaprovechando mi vida, ¿no? Y poniendo primero a otros cuando no son mis objetivos. Y bueno, hay eh, no sé si es un proverbio o una enseñanza japonesa que se llama que Kensho y Satori, que lo que dice es que las personas cambian por dos motivos en la vida, ¿no? En general porque te pasa algo que te da un cachetazo y te pone en perspectiva, o porque lográs tomar una decisión vos consciente de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, al que le toca el cachetazo, es como, bueno, dale, loco, como yo no puedo seguir desperdiciando mi bienestar y poniendo primero a otros cuando es mi vida, y bueno, puedes decir, bueno, me tenía que pasar esto para tomar esa decisión, claro, bueno, tal vez
tal vez sí, tal vez no. O bueno, uno dice, bueno, nunca nadie quiere que te pasen cosas, pero a todos nos pasan cosas, a todos eh, en la vida nos transcurre a todos, y vos decís, bueno, fue una mierda esto que pasó, pero en definitiva me potenció y me dio como el empujón que necesitaba para hacerme cargo de mi vida y dejar de postergar mis decisiones, dejar de postergar lo que me pasaba, o otras personas que se inspiran, tal vez te escuchen y se inspiren con tu historia, que también es otra cosa que hablábamos antes, ¿no? De cómo te animaste, esas personas que te dicen, ¿cómo te animaste? Sos mi inspiración, qué bueno, contame cómo lo hiciste, por el miedo, y vos decís, bueno, por ahí te escuchan y empiezan a tomar esas decisiones antes de que, no sé, de que les explote la cabeza o de que se enfermen o que les agarre un pico de presión o que, no sé, o que no puedan estar presentes para las cosas de sus hijos y después se arrepientan, ¿no? Entonces es como que eh, como está ese proverbio, esa cosa japonesa, no sé cómo es el nombre, pero de esperar que te pase algo para tomar la decisión o tratar de tomar conscientemente los aprendizajes que uno va escuchando, o por ejemplo, tu caso, que sea inspiración para otras personas, de que puedan pensar en su bienestar y no seguir corriendo y poner como prioridad al otro eh, antes que a uno, ¿no? Como, eh, gracias por contarlo y gracias por inspirar a otras personas, porque está bueno, ¿no? Como tomar armas en la vida, ¿no? Como, bueno, dale, se puede, y que Sí, se puede cambiar. totalmente. Obviamente es un proceso, hay pasos que dar. Me imagino que para vos, incluso tomando como referencia los últimos 3 meses del programa, vos no es que yo te di un botón, apretá y de repente vas a estar cobrando el triple o teniendo nuevos clientes. Vos hiciste un montón de esfuerzos, un montón de desafíos y, y eso es cambio, ¿no? Es cambio no solo de mentalidad, sino es cambio de perspectiva y es cambio un cambio que se hace tuyo y que vos sabés, bueno, yo si toco estos botones y hago estas acciones, puedo seguir mejorando, puedo seguir cambiando, puedo seguir creciendo. Así que no quiero que quede como esa, bueno, me pasó esto, pero después de un volantazo y mi vida es color de rosa. Me gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus desafíos durante el programa. ¿No? Como Bueno, las ideas sí, distintas o cómo te sentiste aplicando cosas distintas, aplicando herramientas diferentes que nunca habías aplicado antes. claro. Bueno, esto de cuando te dicen, cuando empezamos al principio, ¿quién soy? ¿A qué me dedico? Es como que, bueno, sí, soy contadora. Bueno, pero ¿qué es lo que haces? Esto de no explicar, sino decir lo que uno hace, pero en el sentido de el beneficio que uno da, no solamente la teoría de sí, liquido impuestos, eh, que eso es como la base. Y después, por ejemplo, desafíos, no sé, esto de, para mí, yo nunca había hecho un reel en el Instagram del estudio y hay una clase dentro del programa que te explican cómo hablar a cámara, qué sé yo. Dije, bueno, me mando, qué sé yo. Y fue, digo, bueno, no era, o sea, había que hacerlo, está bueno. Y todas herramientas, o de repente, lo que ya te dije, esta tabla donde uno vuelca las horas y demás, eh, ahí te podés enojar o podés decir, bueno, a ver qué voy a hacer, porque eh, sí, son como desafíos, porque es como que uno siempre lo deja para después, bueno, después veo cómo ajusto acá, qué sé yo, y cuando lo ves en papel y ahí en la computadora decís, bueno, pará, o sea, es Otro cachetazo, ¿no? un, Como, bueno, sí, o lo puedo dejar pasar y hacerme la boluda, pensar, claro, uy, es muy difícil, no puedo ajustar sus honorarios, no puedo aumentar, me van a decir que no, o no puedo pasar un presupuesto del doble de alto a un nuevo cliente, a un cliente más grande, porque ¿quién me va a querer pagar el doble? O puedes, o sea, puedes quedarte ahí en la queja, o puedes decir, bueno, esta es la realidad, yo no quiero que esta sea la realidad, cierro los ojos, aprieto el acelerador y voy, ¿no? Porque una, o sí, por lo menos lo que yo veo, por lo que vos me contás también, uno de los principales desafíos es hablar. claro, tal cual, comunicar. Estamos tan acostumbradas a que nuestro trabajo sea tiqui, 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 todo el día, tiqui, tiqui, con el teclado y hacer el trabajo y cargar la declaración jurada y descargar los comprobantes y etcétera, que nos,
nos resulta casi imposible poder comunicar lo que hacemos. Y es un punto clave para que no te comparen por precio, ¿no? Porque obviamente, ante dos contadores que no me dicen nada, voy a elegir más barato. Estos son los dos contadores, no van a hacer lo mismo. Pero cuando uno empieza a comunicar el valor y a tener la capacidad de entender qué es lo que el cliente necesita, claro, pero para Claro, eso hay que saber qué quiero decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, para qué decirlo, ¿no? Como que es todo un desafío. Y animarse sí, a sí, decirlo. claro, eso también. Porque una cosa es en papel y después hay que Hay decirlo. que dar la cara, ¿no? Sí, sí, pero Hay que se dar- puede. Se puede, ¿no? ¿Vos te considerás que sos una persona que te cuesta hablar, te cuesta expresarte, te da vergüenza? Hay muchas que dicen, ay, pero yo soy muy tímida. ¿Vos cómo te considerás? Sí, por eso te digo que quizás por eso también tardé en tomar esta decisión de independizarme. Eh, Tengo cierta vergüenza capaz, pero es como que ya decís, bueno, pero ya está, porque, o sea, si no, si nos quedamos acá, no avanzamos. Tal cual. Tengo eso también a la par, o sea, como que va y vengo, voy y vengo. Pero mírala, se animó, tiene clientes nuevos a los que les cobra Claro, más, re profesional, está en LinkedIn, subió un reel y está grabando un episodio de un podcast. O sea, ¿quién la chicos, reconoce? chasquidos. ¿Quién me encanta, rompiendo Sí, todos los sí, esquemas, me encanta, me encanta. Bueno, gracias, sí. Andrés. Gracias por animarte y romper con ese esquema también, no solo con el programa, y regalarte eso para vos y animarte a dar todos esos pasos que en el programa es el empujón, la guía, pero sin ustedes que dan los pasos y que se sientan en la silla a hacer lo que hay que hacer y se animan a aplicar, no habría resultados. Así que es todo mérito de aplicar. Y bueno, gracias por estar acá, contar tu historia e inspirar a otras profesionales que también quieran animarse a dar ese salto de no solo de empezar a ser contadoras independientes, de dar ese paso, sino de una vez que están ahí, bueno, animarse a, bueno, tener un estudio contable es tener un negocio y tengo que hacer otras cosas que hacen falta y contando tu historia estamos inspirando a más mujeres a que hagan lo mismo. Así que bueno, si estás escuchando este episodio y querés subcontratar a Andre para sus servicios de unidad de negocio de estudios contables, o si sos una empresa y querés, viste, en cualquiera de sus unidades de negocio, me encanta. Sí. ¿Dónde te encontramos, Andrés? ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, en el Instagram es estudio contable -AN. Perfecto. Después lo vamos a dejar anotado en las notas del episodio abajo para que hagas clic y vayas directamente. También te vamos a dejar su LinkedIn para que la encuentres ahí también. Y bueno, para que le hagas preguntas también y todo lo que necesitas sobre ella y sobre su servicio. Así que, bueno, nada, André, mil gracias. Gracias por compartir tu historia y gracias por animarte también a tomar esas decisiones que hacían falta para que te vaya mejor. Gracias, gracias a vos, Agus. Y bueno, el que quiera consultarme cómo hice, cualquier cosita, eh, me contacta. Bueno, gracias, André, y gracias a todos por escuchar. Eh, Nos vemos en el próximo episodio. Acuérdate que si te gustó, darle a las 5 estrellitas en el perfil de Spotify o en YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.